Yo, Jorge Walker, empujé. Así fue. Estados Unidos, fundado como una nación cristiana. Los valores que apoyan la democracia estadounidense, así como otras democracias occidentales, ¿tienen su base en el cristianismo? Muchos, especialmente en la política de Estados Unidos o Europa, comparten esta opinión. Pero es una opinión errónea, y es una opinión que analizo y critico en mi libro, Contra la nueva política de la identidad. Soy Ronald Lindsay, soy abogado y filósofo de formación, y actualmente soy investigador principal en el Centro para la Investigación. Algunos en la derecha deseaban volver a un pasado idealizado donde todo era justo y armonioso, porque Occidente tenía identidad cristiana. El lema político de Trump, hacer a América grande de nuevo, refleja la mentalidad y ambiciones de los nacionalistas cristianos. Buscan restaurar la orientación y valores cristianos de Estados Unidos, anhelando un pasado donde el país era grande por encarnar principios cristianos. Bueno, ¿cuál es la base para afirmar que Estados Unidos es una nación cristiana? Hay dos argumentos principales. Los nacionalistas cristianos afirman que los fundadores de Estados Unidos, como Madison, Washington, Jefferson y Adams, querían crear una nación cristiana. Segundo, que la estructura y leyes fundamentales de Estados Unidos reflejan una cosmovisión cristiana. Las afirmaciones históricas de los nacionalistas cristianos carecen de fundamento. Las afirmaciones de los nacionalistas cristianos distorsionan totalmente el registro histórico. Para empezar, los nacionalistas cristianos se basan en varias declaraciones y acciones de algunos de los fundadores para argumentar que eran cristianos devotos, y por lo tanto, debieron haber tenido la intención de establecer una nación cristiana. Esa afirmación es errónea en cuanto a los hechos e ilógica. Sí, muchos fundadores eran cristianos, pero un buen número de ellos eran lo que hoy llamaríamos cristianos culturales. Muchos fundadores, influidos por la Ilustración, tenían un enfoque racionalista hacia la religión. Es decir, rechazaban la revelación como guía para la verdad religiosa, lo que, por supuesto, significaba que no confiaban ciegamente en la Biblia. Muchos fundadores iban a la iglesia, celebraban fiestas cristianas o participaban en rituales religiosos, pero sin aceptar doctrinas clave como la divinidad de Cristo. Más aún, que algunos fundadores fueran cristianos no implica que quisieran crear una nación cristiana. Tenemos pruebas documentales claras que demuestran lo contrario. La Constitución de los Estados Unidos. La Constitución estableció una república secular. No hay ninguna declaración en la Constitución que sugiera de ninguna manera que sus disposiciones provengan de la Biblia o de principios cristianos. No se insinúa que el gobierno deba colaborar o apoyar a organizaciones religiosas. Además, la Constitución deja claro que el gobierno no deriva ninguna autoridad de una deidad. La autoridad se deriva del consentimiento de los gobernados, no de la gracia de Dios. Como lo establece el preámbulo de la Constitución, nosotros, el pueblo, hemos establecido el gobierno. La falta total de referencias a Dios, Jesús, Cristo o el cristianismo en la Constitución debilita la idea de que somos una nación cristiana. Si los fundadores hubieran querido un gobierno cristiano, habrían mencionado a Dios, Jesús o el cristianismo. Si lo hubieran mencionado en el documento, los autores de la Constitución habrían dejado claro su supuesto objetivo de crear un Estado cristiano, agregando unas cuantas palabras al preámbulo. Pudieron haber redactado la cláusula de apertura para incluir la frase, para fundar una unión más perfecta basada en principios cristianos. Habría requerido poco esfuerzo incluir esas 4 palabras. Los defensores de la nación cristiana sostienen que el cristianismo era clave para los fundadores y que buscaban una nación basada en principios cristianos. No obstante, los fundadores no mencionaron estos principios en la Constitución. Otro argumento de los nacionalistas cristianos evita basarse en las creencias religiosas o intenciones de los fundadores. Más bien, afirma que los preceptos bíblicos se reflejan en los valores que dieron forma a las instituciones de la democracia estadounidense. Los fundadores no debían declarar explícitamente su intención de crear una nación cristiana. El gobierno y el sistema legal que implementaron reflejan sus valores cristianos o judeocristianos. Estoy seguro de que este argumento, de una forma u otra, les resulta familiar a muchos de ustedes. Se supone que los valores judeocristianos constituyen la base de nuestras democracias. Este argumento es incorrecto en todos los sentidos posibles. Los valores que respaldan la democracia estadounidense o europea moderna no tienen ninguna conexión con los preceptos bíblicos, que en todo caso, respaldan instituciones antidemocráticas. Analicemos los principios que sustentan nuestras democracias.
Es evidente que la autoridad del gobierno proviene del consentimiento de los gobernados. La separación de poderes también es fundamental, ciertamente para la democracia estadounidense, como lo muestra la propia estructura de la Constitución, que establece 3 ramas de gobierno coiguales. Otra es que el gobierno tiene autoridad limitada sobre la vida de las personas. Los derechos de la Declaración de Derechos estadounidense y las constituciones europeas deben ser respetados por el gobierno. ¿Es entonces el cristianismo la fuente de estos principios? Primero, recordemos que deriva del judaísmo. No se puede aceptar la doctrina cristiana sin aceptar que el Antiguo Testamento es divinamente inspirado. El Antiguo Testamento relata que los antiguos israelitas aceptaban gobiernos monárquicos u oligárquicos. El libro de Levítico autoriza expresamente la esclavitud de los no judíos. Por decirlo suavemente, la libertad individual no era un valor fundamental en el antiguo Israel. El respeto por la libertad individual no aumentó precisamente cuando Jesús apareció en escena. Según el Nuevo Testamento, ninguna palabra condenando la esclavitud salió de sus labios, aunque tenía mucho que decir sobre los males de la fornicación. El apóstol Pablo se refirió en varias ocasiones a la esclavitud sin condenar la práctica en lo que respecta al gobierno democrático. Jesús también guardó silencio. Implícitamente, aprobó el gobierno autoritario de Roma al aconsejar que se le diera al César lo que es del César. El pensamiento político cristiano desde finales de la época romana sostuvo que los gobernantes eran designados por Dios y debían recibir obediencia absoluta. Los monarcas gobernaban por derecho divino y eran ungidos por Dios en cuanto a la separación de poderes. Su falta de asociación directa con los preceptos cristianos debería ser evidente. A lo largo de los siglos, los monarcas aprobados por la Iglesia católica, ortodoxa o líderes protestantes gobernaron casi siempre combinando las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de forma absoluta. El único límite que los líderes religiosos intentaron imponer al poder del gobernante se relacionaba con las prerrogativas de las instituciones religiosas. El principio de que el gobierno tiene una autoridad limitada y que una de las principales obligaciones del gobierno es proteger la libertad de su pueblo, definitivamente no es un producto del cristianismo. Tras convertirse el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano, y durante la Edad Media hasta la Europa moderna temprana, la comprensión predominante era que el gobierno tenía la obligación de asegurar que sus súbditos vivieran de acuerdo con la ley de Dios, según se interpretaba en ese entonces. De acuerdo con esa obligación, el gobierno tenía el deber de controlar la vida de sus súbditos, para que no pusieran en peligro sus almas inmortales, ni las almas de los demás. De ahí la Inquisición y otras medidas para suprimir sin piedad la herejía. Nuevamente, la Reforma hizo poco para cambiar esta filosofía política. La noción de que el gobierno tenía la obligación de proteger contra la herejía y que al hacerlo tenía la autoridad para restringir la libertad de su pueblo, persistió. Tras la Reforma, los estados protestantes castigaban a los herejes con la misma severidad que los católicos. La creencia de que el gobierno debía proteger contra el error religioso llegó a algunas primeras colonias americanas. Los puritanos de Massachusetts perseguían a los disidentes entre ellos, tal como habían sido perseguidos en Inglaterra. En resumen, no hay evidencia de que las doctrinas, principios o valores cristianos hayan proporcionado la base para la democracia constitucional de Estados Unidos. Por el contrario, a lo largo de la historia, las naciones que tenían gobiernos encargados de promover los valores cristianos demostraron ser hostiles a las libertades valoradas por los fundadores de la democracia estadounidense. Y los fundadores estaban conscientes de esta triste historia. Los gobiernos democráticos que surgieron primero con la República Americana y luego a lo largo de los siglos XIX y XX en Europa han sido todos productos de la Ilustración. Ese movimiento intelectual, filosófico y político de fines del siglo XVII y XVII. Primero, he hablado varias veces de los valores de la Ilustración, así que quizás te preguntes cuáles son. En el centro de su pensamiento estaba rechazar la autoridad especial que reclamaba la Iglesia. La verdad se determinaba a través de la evidencia empírica y el razonamiento sólido, no por medio de la revelación, porque ninguna institución o persona puede reclamar una autoridad especial. Ninguna afirmación hecha por cualquier persona tiene más validez que el razonamiento y la evidencia que se ofrezcan para respaldarla. La Ilustración sostenía que la verdad es accesible a todos si respaldan sus afirmaciones, lo que tenía más implicaciones. Primero, le dio valor a la investigación empírica, impulsando aún más la revolución científica que ya estaba en marcha. Segundo, le dio valor a una cultura de libertad de expresión.
Si nadie tiene una posición privilegiada para conocer la verdad, la crítica al conocimiento debe estar abierta a todos. Tercero, apoyó a un gobierno democrático. De nuevo, si nadie tiene una posición de autoridad especial, entonces todos deberían tener voz en las decisiones sobre el gobierno. Y la autoridad política se deriva del pueblo a través de su consentimiento. Tres valores más de la Ilustración también son importantes. El dogma religioso defendía la idea de verdad absoluta. Los pensadores de la Ilustración aceptaron la verdad probabilística y estaban listos para vivir con incertidumbre. Esta idea fomentó una mayor tolerancia hacia las opiniones divergentes. Los pensadores de la Ilustración valoraron la libertad personal al principio, principalmente en lo que respecta a la libertad religiosa y política. Sin embargo, una vez que se reconoció el valor de la libertad personal, el alcance de la autonomía personal fue aumentando con el tiempo. Actualmente, más personas controlan el rumbo de sus vidas. Elegir carrera, decidir si casarse y con quién, permanecer casados o tener hijos, más que cualquier otro grupo grande en la historia. Además de valorar la libertad personal, los pensadores de la Ilustración impulsaron los derechos humanos universales, una idea desconocida antes del siglo XVIII. Permítanme pausar para abordar una objeción a mi resumen de los valores de la Ilustración. Y esa es que los derechos humanos iguales, para algunos pensadores de la Ilustración, significaban solo derechos humanos iguales para los hombres blancos. Como muestra la persistencia de la esclavitud en Estados Unidos y la subordinación de las mujeres en Occidente. Esta es una razón por la que algunos en la izquierda menosprecian los valores de la Ilustración como una simple expresión de la supremacía blanca. Pero esta crítica no distingue entre los ideales y los individuos defectuosos que promueven esos ideales. ¿Sí? Hubiera sido maravilloso que la esclavitud hubiera terminado de inmediato, en el momento en que se fundó la República Americana. Sin embargo, las instituciones y prácticas antiguas no se desmoronan de inmediato. La esclavitud existía desde hace mucho en casi todas las sociedades humanas. Salvo por reflexiones ocasionales de algunos filósofos, la esclavitud era aceptada casi universalmente. Jesús no la denunció, Moisés no pudo, Confucio y Mahoma la defendieron. El comercio de esclavos hacia América en los siglos XVI primero y XVI. Primero, dependía de vendedores africanos y compradores europeos. La oposición a la esclavitud se organizó en Europa hasta finales de 1700, es decir, en la época de la Ilustración. La tensión entre los ideales de la Ilustración y la existencia de la esclavitud no se resolvió en Estados Unidos hasta la Guerra Civil, pero se resolvió a favor de la libertad. Sin la Ilustración, la esclavitud pudo haber continuado, como muestra su presencia en países no influenciados por ese movimiento. Arabia Saudita abolió la esclavitud y reconoció los derechos de las mujeres hasta 1962. El reconocimiento de su igualdad se retrasó por la creencia milenaria de que las mujeres son inferiores a los hombres, especialmente en lo que respecta a la capacidad de razonamiento. ¿Tomó tiempo superar este prejuicio? Tiempo, disposición y oportunidad para cuestionar y desafiar este prejuicio una vez más. Los valores de la Ilustración facilitaron este proceso. Las dos mayores revoluciones morales en la historia de la humanidad fueron la abolición de la esclavitud y la emancipación de las mujeres. Ninguna de las dos habría ocurrido sin la Ilustración. No se equivoquen, ceder ante el nacionalismo cristiano resultará en severas restricciones a la libertad personal, si no es que en un gobierno abiertamente autoritario. Lo que necesitamos son defensores de los valores de la Ilustración, los valores que realmente fundamentan las libertades que apreciamos hoy en día. Si quieres apoyarme para crear más videos como este, puedes donar al canal en nuestra página de Patreon. Esto también te dará acceso anticipado a los videos y actualizaciones del canal. También tendrás acceso a nuestro Discord para participar en discusiones y debates con la comunidad. Revisa dando clic en el enlace de la descripción del video.